Nuestra fe está en su palabra, transforma nuestro corazón. Su mano sostiene, su luz ilumina, me muestra el camino que debo seguir. Llevamos al mundo el mensaje de vida, llenos de firmeza y amor en IDF. Les habíamos comentado la semana anterior que vamos a tomar acción sobre los pendientes que tenemos. La serie que estamos viendo se llama Dinamitemos nuestros pendientes. Diga conmigo, dinamitar. Dinamitar. Qué locura hablar de dinamitar, ¿no? ¿De dónde sale esto de dinamitar? Palabra de Jesús en Marcos 9:1. Jesús les dijo, les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán sin antes ver el reino de Dios llegar con poder, es lo que dice el texto de Marcos 9:1. Ver el reino de Dios llegar ¿con qué? ¿Con qué? Y esa palabra poder se escribe justamente en el griego de la forma que les vamos a poner en pantalla y se pronuncia dunamis, que significa el poder explosivo del Espíritu Santo. Lo que estamos hablando es que el poder explosivo del Espíritu Santo va a terminar con los pendientes que tenemos antes de conquistar la tierra que Dios tiene para nosotros. No sirve de mucho llegar a tener la promesa si es que seguimos luchando con lo mismo. Y es hora justamente que presentemos delante del Señor nuestros pendientes para que Dios nos muestre qué tenemos que hacer con ellos. Los vamos a dinamitar. Es hora de hacer una evaluación, hacer un alto. Y pensemos por un ratito cuáles han sido las consecuencias de algunas cosas. Alguna vez alguien me decía, pastor, quiero que ore porque quiero que Dios me dé paciencia, pero ahorita, que me dé ahorita. Mire, ¿cuáles han sido las consecuencias de ser impacientes? En nuestra vida, ¿qué nos ha traído la impaciencia? ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido en una deuda impagable por impacientes? No hace falta que le expongan. El mensaje de hoy se llama Dinamitemos la impaciencia. Dígale al de al lado, dinamitemos la impaciencia, dígale. Al otro lado. Eso. ¿Sabe que la impaciencia nos lleva a algo? El impaciente, cuando todos hacemos una cola en el tráfico, se abre por un costado y se mete y... ¿no es cierto? El impaciente pierde oportunidades porque no quiere destinar un poquito de su tiempo. El día de ayer, mi hija Luisa me había contado de un sitio muy bonito en el centro histórico para tomar café y nos fuimos. Y cuando llegamos estaba llenito. Y yo soy de los que odio los lugares llenos. Entonces cuando veo llenito digo, no, vámonos. Tanto le amo a mi hija, que cuando nos dijeron, tomen asiento y esperen, dije, bueno, tanto le amo a Luisa. Entonces nos sentamos, estábamos mi esposa, Luis y yo, y nos debemos haber demorado quizás unos 20 minutos aproximadamente. Pero cuando nos dijeron, vengan y pasen, me sirvieron el chocolate más rico que he probado en mi vida. Después del de mi mamá y después del de mi suegra, obviamente. Y de mi esposa. Después de ese chocolate es el cuarto mejor. Si no, no meriendo. Miren, qué rico chocolate. Y nos pasaron unos pancakes con... Si yo no hubiese esperado, no hubiese probado. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido por ser impacientes? ¿Cuántas veces hemos comprado lo que no necesitamos por ser impacientes? Porque nos dicen la promoción es hasta ahora. ¿Y de qué sirve? No sé, pero es hasta ahora. ¿Cuántos de nosotros hemos comprado cosas que ni usamos? ¿Sabe? La impaciencia ha llevado en muchos casos a aquella gente que se casa con el primero que pasa. Mi hijita, pero es un moco puesto gorra. No importa, mamita, la gorra le queda hermosa. La impaciencia nos hace tomar decisiones que no son las mejores. Miren, si este sitio estuviese en total oscuridad, ¿podemos poner en oscuridad un ratito todo este sitio? ¿Sí? ¿Cómo se arregla la oscuridad?
entonces que se haga la luz. ¿No es cierto? Mire, cuando usted está con hambre, ¿con qué se arregla el hambre? Con plata para comer, sí, yo sé, pero ¿con qué? Comiendo, ¿no es cierto? Si usted está con frío, ¿con qué se arregla el frío? Y si usted es impaciente, ¿con qué se arregla? Con la paciencia, ¿no es cierto? Diga conmigo paciencia. Dígale al de lado, ¿tienes que tener paciencia? Y usted mismo, el que recibió esa frase, dígale, vos también necesitas paciencia. Dígale. Señor, dame paciencia porque si me das fuerza te lo mando, dicen no. Pero la pregunta es esta, ¿qué mismo es la paciencia? ¿Cómo lo definimos? Y siempre me gusta conceptualizar esto para poder entender qué es lo que estamos hablando. El diccionario me dice que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias, tolerar adversidades, cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse y sin rebelarse. Yo digo, para hacer eso tendremos que estar muertos. Solamente algo que es inerte no se va a quejar, no se va a rebelar, no va a sentir nada y va a aguantar, ¿no es cierto? Porque los seres humanos tenemos sensaciones. ¿Y a cuántos de nosotros esto de esperar no nos agrada? No nos agrada. Necesito un vasito con agua, por favor. Ayúdenme con un vasito con agua. Si fuese de vidrio o de metal, mucho mejor. Mire, definir de esa manera, justamente al tema de esperar, aguantar, resulta un poquito cruel. ¿Por qué Dios quisiera que usted y yo lleguemos a sufrir sin rebelarnos, sin abrir la boca, sin decir nada, esperar, aguantar? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, quiero pedir a una persona, hombre o mujer, macho alfa o hembra alfa, como usted le quiera llamar, no sé, quizás atlética, quizás con mucha fuerza, que pueda sostener, gracias, que pueda sostener este vaso con agua. ¿Quién quisiera hacerlo? Una persona, una. Pase. Aquí, Tañita. Viendo adelante. Vas a sostener así el vaso con agua. ¿Cuánto pesará esto? Estíralo. Ahí te vas a quedar. Bíblicamente, el Antiguo Testamento nos habla de esto de la paciencia de esperar. Y cuando hablamos de paciencia, ¿a quién se nos viene a la cabeza? ¿Qué personaje bíblico? Dígalo duro. La paciencia que habla la Biblia que tuvo Job es la siguiente. Se escribe así, kavá en hebreo, y significa atar, ligar torciendo. Imagínese eso de ligar torciendo. La paciencia te liga a Dios mientras te vas torciendo. Aguantar, confiar, esperar resignadamente. Muy parecido a lo que nos propone el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Estirado, Tañita, estirado. Eso. Le veo que se va ahí. Ok. ¿Cómo te va con el vaso con agua? ¿Sí estás bien? Sí. Cuando le vean media morada me avisan, por favor. Poco agradable y poco esperanzador esto de aguantar, esperar, sin rebelarse, sin inmutarse, así como está en este momento Tañita. ¿No es cierto? ¿Qué tan agradable es esto, Tañita? Un poco incómodo, dice. Bueno, el concepto del Nuevo Testamento es distinto, es diferente. ¿Cuánto tiempo vas, Tañita? ¿Estaremos ahí unos 30 segundos? ¿Un minutito? ¿Sí? ¿Y cómo te vas poniendo? ¿Te empieza a doler el brazo? Aguanta un poquito. Hebreos 10:36 nos habla justamente de este término de paciencia, esperar. El texto dice, tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban, ¿qué cosa? Les repito, tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban. Hay una cosa súper interesante y es que está ligado y es directamente proporcional la paciencia a lo prometido. Diga paciencia. Diga prometido. ¿Cómo estás, Tañita? ¿Ya no más? ¿Lo paramos?
¿Ya no aguantas más? ¿Ya no soportas más? Quitémosle porque ya Toñita no. Espérate, Toñita, no te vayas. Descansa un ratito. Toma la agüita si quieres con la otra mano. Eso. El verso nos dice que la paciencia y lo prometido está ligado, está unido, está atado. ¿Y qué es lo que Dios te ha prometido? Te pregunto a ti, ¿qué te ha prometido Dios? Si tú has leído alguna vez la Biblia, vas a encontrar un montón de promesas. El Salmo básico, el 23, el básico. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La primera promesa que encuentras ahí es que el Señor es tu pastor. Y la segunda es que nada te va a faltar. Pero para que eso pase, necesitas paciencia. Diga paciencia. ¿Cómo vamos con el brazo, Toñita? Entonces, la paciencia del Nuevo Testamento es diferente a la paciencia que tenemos en el Antiguo Testamento. Mire, en el Antiguo Testamento la paciencia es simplemente aguantar nada más. En el Nuevo Testamento la paciencia va atada a la promesa. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que cada uno de nosotros nos apresuramos a hacer lo que nosotros queremos porque no queremos esperar. Y nos metemos en desobediencia a hacer lo que a nosotros nos parece bien, porque sentimos como que Dios está tardando un poquito. La impaciencia es vitamina de la frustración. ¿Usted está frustrado, está frustrada? Le dejo esta frase en pantalla. La impaciencia es vitamina de la frustración. Cada vez que usted se impacienta y hace lo que usted quiere y hace a su manera y a su forma, va a terminar frustrado. La frustración se hace más fuerte y dice, bien, le tengo amarrado a este pobre. Y terminamos frustrados porque nos metemos en lo que Dios no nos ha llamado. Muchas veces se toman decisiones tan profundas como un matrimonio sobre la base de la impaciencia y después tenemos parejas frustradas. ¿Sí están aquí? ¿Cuántos dicen de gana viene? Ahora, esto es lo interesante. ¿Cómo se escribe en el Nuevo Testamento paciencia? El griego bíblico nos lleva a hablar de hupomone, así se llama, está en pantalla. Hupomone significa atar, o sea, lo mismo que el Antiguo Testamento, ligar torciendo, lo mismo el Antiguo Testamento, aguardar, confiar, esperar, lo mismo. Pero le añade dos palabritas. ¿Con qué? ¿Qué tal eso de esperar con alegría y esperanza? ¿Qué tal si en el restaurante que estábamos ayer nos decían, miren, mientras esperan, les vamos a dar estas fresas con chocolate? ¿Cómo se vuelve la espera? Tañita, ¿quieres volver a sostener el vaso con agua? Bandida, te has tomado casi todo para que no pese, ¿no? ¿Quieres volver a sostener? ¿Ya no? Pero yo le voy a poner algo más. La Naye tiene algo para mí. La Naye tiene algo que nos va a dar. Y a continuación, la Naye. No, gracias, mijo, muy amable. Mira lo que tengo para ti. Se llama una Biblia del pescador. Es una revisión ampliada. Es letra grande. Y tiene varias partes donde te enseñan cómo defender la fe y conceptos básicos de la doctrina cristiana. Si tú logras sostener el vaso otra vez, yo te doy esta Biblia. ¿Qué piensas? Tañita. Igualito. La diferencia entre la paciencia del Antiguo Testamento con la paciencia del Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento teníamos que aguantar y teníamos que soportar porque sí. No sabíamos por qué. Después vamos a ver por qué, porque también tiene una razón en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la razón
es que si tenemos esa virtud de esperar, de aguantar, de soportar, tendremos una promesa. ¿Entendemos la diferencia? Siéntase bendecido porque usted está después de Jesús. Porque en Jesús sus promesas son en el sí y en el amén. En Él. Si usted está en Cristo es nueva criatura y usted tiene promesa. Y lo que usted está soportando, aguantando, esperando, confiando, tiene una recompensa. Dígale al de al lado, la paciencia tiene recompensa. Entonces, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, como dice Pablo, entonces el Señor viene y le dice: Tañita, llévese el vasito de agua y también su Biblia. Démosle un aplauso, por favor. Gracias, Tañita. Y podemos aguantar y podemos esperar y podemos tener confianza. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una promesa que se va a cumplir. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor nos demanda paciencia, entendemos que hay una promesa. Y cuando llega algo a mi vida y de pronto alguna cosa no está funcionando bien y se me está yendo de las manos todo lo que tengo, me acuerdo que en Cristo todo es recuperable. Y eso me da esperanza. Y cuando parece que las cosas no van a salir, entonces me acuerdo que Jesús dijo que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces yo tengo esperanza. Y cuando mi plan no funciona, me acuerdo que Dios tiene planes de bien, mejores que los míos. Y vuelvo a tener esperanza. Dios quiere que usted y yo tengamos paciencia, porque la paciencia va ligada a la promesa. La paciencia es la llave de la promesa. ¿Quiere acceder a las promesas de Dios? ¿Qué necesita el muertito? En mi barrio dicen salud. Acá en la iglesia decimos: ¿qué necesita usted incorporar a su vida? ¿Qué necesitamos para acceder a las promesas de Dios? Mire, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué nos hace esperar? ¿Por qué? ¿Por qué no solamente una oración y ya? ¿Por qué no le traen al bandido de mi marido que se siente aquí? Una oradita con fe, pastor, y sale con alitas volando, vuelve a la casa. ¿Por qué no pasan esas cosas? Verá, es necesario que entendamos lo que la paciencia hace en el ser humano. Yo soy de esas personas que siempre me gustan preguntar, ¿por qué? Pobrecitos mis papás, ¿cómo serían cuando era chiquito? Todo era ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Gracias a Dios nunca me dijeron por qué sí. Siempre me dieron una razón. De hecho, mi papá tenía una biblioteca donde me decía: mira, lee esto, mira este otro. Y le encontré ese gustito a investigar las cosas. El Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa, en Japón, saca un artículo en una revista que se llama Science Advance sobre la paciencia. Ustedes saben que los experimentos se hacen con animales, ¿no es cierto? Con ratas normalmente. El cerebro de la rata dicen que es muy parecido al cerebro del humano. Entonces, en un grupo de ratas les dieron de comer y después les privaron de alimento por varios días. Y este instituto de Okinawa de ciencia llega a tener ciertas conclusiones al darse cuenta cómo se comportan las ratas al no tener comida. Y se dan cuenta que algunas de ellas empiezan a esperar y empiezan a encontrar maneras de llegar y acceder a la comida. Unas se pelean, unas se hacen daño, unas entre ellas se acaban, pero hay otras que acceden a la comida de diferente manera. Y cuando estudian esto más a profundidad, las contrastan con las reacciones del ser humano y terminan de decir algo como esto. Dicen: esperar afecta a 3 áreas concretas del cerebro, específicamente el núcleo accumbens, la corteza orbifrontal, la corteza prefrontal medial, en las cuales la acción de la serotonina aporta una inyección de paciencia. ¿Y qué hace? Ordena al organismo reducir la impulsividad. O sea, en las ratas se dieron cuenta que cuando ellas entran al tema de la paciencia, dejan de ser impulsivas. Miren, esperar es un ejercicio que proviene de Dios. ¿Sabe por qué? Porque algo pasa en nuestra cabeza
No lo digo yo, lo dicen los japoneses. Algo pasa en nuestra cabeza en donde la serotonina se riega en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, y resulta que nosotros frenamos nuestros impulsos. ¿Cuántos estamos esperando por algo? ¿Sabe qué es lo que está haciendo Dios? Está ordenando sus impulsos. Esperar es un ejercicio que proviene de Dios. Pero en un mundo tan inmediato, présteme mi celular un ratito, en un mundo tan inmediato necesitamos todo aquí y ahora. Te devuelvo yo. Oye, Siri. Pronóstico del clima para hoy. Y me dice que en Quito 18 grados y puede hacer que en la tarde haya lluvia, 30% de probabilidad. ¿Cuánto me demoré? Gracias. ¿Cuánto debía esperar hace 10 años para saber el clima? Aparte que los del INAMI nunca le aciertan. Hoy vivimos en un mundo tan inmediato que todo es aquí y ahora. Mandamos un mensaje y esperamos que ¿y por qué no me respondes? ¿Por qué? Veo que te has conectado y no has visto mi mensaje. No se codeen. ¿Por qué reaccionamos de esa manera? ¿Por qué? El Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa, en Japón, concluye de la siguiente manera. Le puse la conclusión hacia afuera más bien. ¿Por qué Dios quiere que desarrolle yo paciencia? Esto dicen los japoneses. Dicen, en conclusión, desarrollar paciencia controla la ira. ¿Qué es lo que hace la paciencia? Señor, dame paciencia. Claro, porque eres un iracundo, eres una iracunda. Porque cuando procedes en ira, haces daño a la gente. Entonces, el Señor te pone frente a cosas para que tu ira se controle. Amén, digan. Yo sé que esto no agrada mucho. Es mejor decirles que Dios te va a dar tu milagro. Eso es mejor. Mire lo que dice. En conclusión, desarrollar paciencia controla la ira. ¿Qué más controla? La frustración. O sea, cuando usted tiene paciencia, la frustración como que baja. Pero también dice algo, dice que nos vuelve, es decir, nos enseña a encontrar otras maneras de hacer las cosas. Eso vieron en las ratas, otras maneras de hacer las cosas. Cuando usted está enfrentando algo que no es lo que usted quiere, entonces Dios le enseña a ser recursivo. Y a veces cuando oramos por los zapatos nuevos, Dios dice, hey, tranquilo, $10 te cambian las suelas y sigues adelante. Dios nos enseña a ser recursivos. También dice que nos adapta a trabajar en equipo. ¿Eso incluye a la pareja? Sí. Por más bandido, por más iracunda y loca que sea la esposa. Claro, la paciencia nos enseña a trabajar en equipo y el primer equipo es mi pareja y yo. Mis hijos y yo, mi familia y yo. Mire, nos enseña también o nos ayuda a prevenir adicciones. Entonces la gente no corre a fumar porque no sale lo que... Sino que la gente, cuando aprende paciencia, previene adicciones, previene la depresión, previene la ansiedad, regula el estrés. ¿Sabe por qué hay un montón de jovencitos y jovencitas ahora sumidos en ansiedad, depresión, en estrés? ¿Sabe por qué? Porque hay papás que dijeron, no quiero que sufra, no quiero que... ¿Qué quiere? Tome, mijito. Y no uno, tome 10. Yo pago. ¿Entiende lo que estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Será que nuestros hijos necesitan aprender paciencia? ¿Cuántos quieren hijos pacientes? Entonces usted tiene que enseñarles paciencia. ¿Y cómo se enseña la paciencia? ¿Metiéndoles a un curso? ¿Llevándoles a un diplomado, un masterado de paciencia? ¿Cómo se les enseña a los hijos? ¿Cómo? Digan nomás, ¿con qué? Mire, quizás esta explicación que dan estos científicos japoneses sobre la paciencia nos ayude a entender un poco más a profundidad las palabras de nuestro Señor cuando
explica las señales antes del fin. Jesús dice lo siguiente, después de explicar que varias penurias van a haber en el mundo, que va a pasar esto, los padres contra los hijos, va a suceder, estas van a ser las señales antes del fin, dice Jesús. Y termina con esto en Lucas 21:19, dice, ¿con vuestra qué? ¿Con qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Entiende por qué con nuestra paciencia vamos a ganar nuestra alma? No dice vas a ganar el alma de tu marido que es un verdugo, un chumado, un mujeriego. No dice eso. Dice que con mi paciencia voy a ganar mi alma. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de pendientes que yo veo en mi pareja no son pendientes de mi pareja, son míos. Porque yo no tengo paciencia. Y esta no es invitación a callar y aguantar, no es una invitación a eso. Hay cosas que uno tiene que hablar, hay cosas que uno tiene que decir. Pero no puedo estar todo el día aclarando, diciendo, pidiendo perdón. Ya no sé ni por qué y sigo pidiendo perdón porque algo le molesta y no sé ni qué. Esta es una invitación para que entendamos que hay cosas que son pendientes míos. Entonces, cuando Jesús dice que todo lo que nosotros debemos comprender con la paciencia es para ganar nuestra alma, puedo entender lo siguiente. Todo va mal en la sociedad, guerras, rumores de guerra, hay estos terremotos y todo el mundo se prepara para morir. Y yo que tengo promesa digo, sí, eso está pasando. Y es señal de que Jesucristo volverá por su iglesia. Entonces, cuando algo sucede, algo pasa, vea, es común, nos ha sucedido más de una vez. Vamos a un encuentro y cuando regresamos alguien del equipo algo le roba. ¿Y sabe qué es lo que dice la gente del equipo? Dice, si el enemigo me quitó, el Señor me va a devolver multiplicado. Y cuando me entero que están hablando mal de mí, entonces yo oro por esas personas porque por esas personas dice la palabra que yo soy bienaventurado. Entonces, no me salieron las cosas como yo quería, no me dieron lo que yo esperaba, pero yo sé que sin embargo el Señor sigue teniendo pensamientos de bien y no de mal para mi vida. Y que lo que Él me tiene reservado es mayor a lo que yo quería. La paciencia nos lleva a tomar mejores decisiones. Porque el Señor se empecina conmigo y Señor, no tendrás otro guerrero. Así dicen, no. A mí me has dado todas las batallas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere que seas un guerrero que aprenda a tomar buenas decisiones. La paciencia te lleva a tomar mejores decisiones. Y no lo digo yo, lo dicen los japoneses. Porque no, el de aquí nada más es. De machache ha sido. Los japoneses. Y aquí en la palabra a mí me saltan las letras. Lo que ellos están descubriendo, Dios ya lo sabía hace tiempo, porque también en el Antiguo Testamento lo que estaba haciendo Dios es eso. A la gente que tenía que esperar, aguantar, era porque Dios le estaba enseñando a tomar mejores decisiones. ¿Por qué no le dio Dios a Abraham su hijo? ¿Por qué no le dio a Isaac mucho tiempo antes y lo dio cuando tenía 100 años? ¿Sabe por qué? Porque recién ahí él aprendió a tomar buenas decisiones. Recién ahí él entendió que no podía estar pegado a su sobrino. Es que el huerfanito, pobrecito, le metía en un montón de problemas siempre. ¿Sabe por qué el Señor todavía no le da lo que usted le vive pidiendo? Porque todavía no aprendió a tomar buenas decisiones. ¿Cuántos siguen viviendo con mamita? ¿Cuántos todavía no se casan? No alcen las manos, solamente estoy diciendo. Ustedes son hijos de casa, obviamente siguen viviendo con mamita. ¿Cuántos de nosotros seguimos haciendo lo que no debemos hacer? Mire, el Señor quiere desarrollar en nosotros paciencia para que tomemos mejores decisiones y para que no vivamos esclavos del estrés, de la ansiedad, de la depresión. Espere con alegría, así como Tañita, porque sabía que esta vez el dolor que estaba produciendo el vaso sobre su brazo
Le iba a dejar una Biblia que se iba a llevar a su casa. Y si usted está sufriendo y está padeciendo algo, la palabra dice que usted es bienaventurado. Porque detrás de eso hay una bendición especial que Dios tiene para usted. ¿Por qué, Señor? Porque te tiene una bendición especial. Aprende a esperar. Bueno, pastor, ya entendí que la impaciencia no me hace bien, me lleva a la frustración. Ahora, ¿qué será de hacer? ¿Cómo será de hacer? Entonces, a continuación, los 3 bombazos para terminar con la impaciencia. El primer bombazo se llama enfócate. Diga conmigo. No. Diga otra vez. Enfócate. Al de al lado. Enfócate. Eso. Mire lo que dice 2 Corintios 7:1. Dice, queridos amigos, interesante como Pablo les llamaba, ¿no? Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, ¿qué dice? Dígalo más fuerte. Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa, ¿qué cosa? Porque tememos. En otras palabras, ya no te enfoques más en lo que le falta a tu esposo, a tu esposa, lo que no hace bien, que no ha lavado los platos, que no ha hecho esto, ve cómo has dejado todo sucio. Limpiémonos de esas cosas. Es que en mi trabajo ver a pastor la gente esto, es que limpiémonos de esas cosas y enfoquémonos en lo eterno. ¿Por qué? Porque tememos a Dios y eso es sinónimo de respetarlo. Quite de su vida todo lo que le pueda contaminar, todo lo que pueda dañar su relación con Dios. Este telefonito que tiene guardado, bórrelo. Porque eso le aleja de la promesa. ¿O quiere seguir esperando? ¿O quiere ser como Sara, dándole una manito a Dios para que Abraham tenga el guagua? Cuidado, hasta ahora vivimos las consecuencias de eso. Respete a Dios en todo lo que está haciendo. La paciencia nos lleva a hacer la voluntad de Dios. La impaciencia nos lleva a hacer nuestra propia voluntad. Esa es la diferencia. La segunda cosa dice, duro, al de al lado, y el de al lado responde, vos también, contrólate. Cuando tenemos esos momentos en donde la ira nos empieza, contrólate. Mire lo que dice Santiago 1:3. El hermano del Señor dice, ustedes ya saben que así se pone a prueba, ¿qué cosa? La fe se pone a prueba en ciertas cosas, ¿no? ¿Y qué dice que eso nos va a hacer qué? ¿Por qué será, Señor, que siempre no? Porque Dios te quiere más paciente. Porque Dios te quiere más recursivo, quiere que encuentres otra manera de hacer las cosas, otra forma de hablarle a tu pareja, de hablarle a tus hijos, otra forma de llegar a hacer tus cosas en el trabajo, otra manera de proponer lo que tú haces en la vida. Dios te quiere en otro nivel. Por eso tu fe se pone a prueba y Dios te vuelve paciente. ¿Estamos así? No dejes que tus impulsos puedan más que las promesas. Tú debes dominar las emociones, no las emociones a ti. Tú tienes que dominar la ira, no la ira a ti. Recuerda que la prueba produce paciencia y la paciencia produce esperanza y la esperanza nos da paz. Volvamos a la conclusión de los japonesitos. Dice, desarrollar paciencia, ¿qué es lo que hace? Es que yo soy franco, es que yo digo, contrólate. La paciencia controla la ira, la frustración, nos vuelve recursivos, nos adapta a trabajar en equipo. ¿Sí sabe que la gente que es impaciente no puede trabajar en equipo? Yo como que no soy de este grupo, deje nomás. Yo soy el grupo de uno, yo hago solito. Previene adicciones, depresión, ansiedad, regula el estrés. El tercer y último bombazo que les dejo, son varios, hay un montón, pero quiero dejar solamente 3. El tercero dice, diga nomás, ¿qué dice? Dígale al de al lado. Y el de al lado le dice,
Mire, es un problema que a veces nosotros somos demasiado exigentes. ¿Qué es el Ferchito como ha venido? Le voy a regalar una Gillette para que... Y somos tan torpes. O sea, el Ferchito es el Ferchito, yo soy yo. Yo tengo que enfocarme en lo mío. ¿Sí o no? Y cuando yo me meto de exigente, empiezo a ver todo, pero hasta los detalles, las costuras y... ¿Qué es lo que dice la Biblia que pasa con la gente exigente? Eclesiastés 7:16 dice esto. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Porque qué? ¿Porque qué? ¿Sabe qué pasa con la gente que viene con ese tipo de torpezas? A fijarse en la paja del ojo ajeno. ¿Sabe qué es lo que pasa? Termina por destruirse. Porque primero el Ferchito no me va a querer volver a ver. ¿Por qué será que yo voy, pastor, y quiero comer? Nadie me hace caso. Adivine. Adivine. A veces soy tan exigente que sentado ahí, en vez de escuchar la palabra, estoy viendo, a ver, ¿por qué no pondrían esto? ¿Por qué no moverían? Y a veces en la casa somos tan exigentes. No habría carne, pues, para la sopa. Y la esposa dice, con $1 no alcanza. A veces somos tan exigentes porque queremos que a nosotros nos traten bien, pero nosotros no queremos tratar bien a nadie. Es que me hace tener iras. Si están aquí, si están bien, servidores que les tomen el pulso a algunos, por favor. Por favor, la presión, dice Moisés, por favor. Mire, cuando nos volvemos tan exigentes, nos volvemos odiosos. Diga conmigo, odiosos. Diga. Lo que pasa es que siempre pensamos que el odioso es otro, no yo, pues. Cuando nos volvemos tan exigentes, terminamos de destruirnos porque deformamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios me quiere paciente porque de esa manera mi cerebro se desarrolla y yo puedo tomar mejores decisiones. ¿Tiene lógica o no lo que le estoy diciendo? Entonces, no se autodestruya, no sea tan exigente. En casa hay cosas por las que uno tiene que hablar, hay cosas que uno tiene que poner un alto y decir, nunca más vuelve a hacer usted esto. Pero hay otras cosas que uno simplemente tiene que perdonar, pasar por alto. La palabra dice que el sabio deja pasar por alto la ofensa. Y a veces no es que nos quieran ofender, sino que a veces simplemente pasa. El sabio es el que dice, tranquilo, te entiendo. También me puede pasar a mí algún rato. Y puedo tomar mejores decisiones porque mi cerebro se desarrolla mejor, porque de esa manera el estrés se controla, porque de esa manera, de esa forma, es que Dios en nosotros va siendo personas con una capacidad de decisión mejor que la que teníamos ayer. Mire, finalizo con esto. Ser demasiado impacientes nos aleja de la misericordia. Tener expectativas demasiado altas de la gente destruye mi corazón porque siempre estoy pensando, y ¿sabe qué? No procedo como Jesús procedió. Jesús tuvo misericordia de la gente, hasta del que le negó, del que dudó, del que le entregó. Muchos de nosotros queremos que nuestro milagro sea ya, aquí, ahora. ¿Por qué Dios no nos da lo que nosotros queremos? ¿Por qué Dios nos tiene así en esa espera que nos desespera? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no puede hacer algo para que ya, en este momento del cielo, caiga una maleta con billetes y se solucionen mis problemas? ¿Por qué Dios no puede que con un chasquido de sus dedos cambie la mentalidad de mi pareja y se vuelva la sierva del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos hace esperar por el milagro? La respuesta es esta.
Es que el regalo más grande que Dios nos da no es el milagro. El regalo más grande es todo lo que aprendes mientras esperas. Porque te vuelves recursivo, porque ya sabes para mañana lo que pasa. Y cuando tus hijos entran a una situación parecida a la tuya, tú les puedes decir: yo también pasé por lo mismo, pero Dios ha sido fiel. Dios te está haciendo esperar porque el Señor te está enseñando algo más. Hay algo más que Dios quiere enseñarte. Hay algo más que Dios tiene para tu vida. Espera con alegría, porque hay una promesa. Y si tú esperas y se desarrolla paciencia en ti, entonces ganarás tu alma. Eso lo dijo Jesús. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Decide qué es lo que quieres para ti. ¿Quieres ir tras la impaciencia, tus impulsos y terminar frustrado? ¿O quieres aprender a ser paciente para tomar mejores decisiones y para tener la promesa de Dios en tu vida? Decide, porque eso será lo que hagan tus hijos y los hijos de tus hijos. Seguirán tu ejemplo. Aquí termina mi parte. Ahora comienza la tuya. Somos